Muy buenas noches, queridos amigos, grandes hermanos, todo el público que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros la noche de hoy. Vamos a tener una bella conversación que nos va a regalar nuestro queridísimo hermano Agustín de la Isla León, un ilustre y poderoso hermano con años de trayectoria dentro del arte real. Shriner también, por cierto, lo comentábamos ahorita, un Sí, así notable Shriner, que miembro de la Asociación Arábiga, por ahí una institución que es el brazo fuerte de la filantropía por parte de la masonería. Ya más de 180 años tiene la institución. Quiero darle la bienvenida sin mayor preámbulo a nuestro queridísimo hermano Agustín de la Isla, que la noche de hoy nos va a regalar una excelente conferencia para que podamos crear un bello laboratorio de ideas. Queridísimo hermano Agustín, el micrófono es tuyo. muchas gracias, mi gran hermano y tocayo Agustín Castillo. Eh, Hermanos todos en sus grados y condecoraciones, eh, es un placer el estar nuevamente con ustedes. El mes de abril no nos pudimos ver, pero ya estoy presente y amenazo con continuar. Esta noche, queridos amigos, compañeros, hermanos, el público que nos acompaña, vamos a tratar un tema importante y, claro, polémico, como todos los temas de la historia de México, que es por ello que escogí el nombre de mis columnas, eh, porque además pienso que eh, el estudio de la historia, el conocimiento de la historia, no debe ser obligatorio. Por ahí hay en nuestro léxico algunos refranes que tienen que ver con hacer las cosas a fuerza, que ustedes, bueno, sus castos oídos pues no están para escucharlos. Entonces es por ello que esta columna se llama Platicando la historia. Y Platicando la historia nos habla de el último golpe de Estado en nuestro país, en México, y la muerte del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos por homicidio a cargo de la rebelión del Grupo Sonora y su famosísimo plan de Agua Prieta. El viejo había dejado de ser útil. Esta noche veremos entonces uno de los episodios más complejos, polémicos y trascendentes de la Revolución Mexicana: la caída y muerte del presidente Venustiano Carranza Garza. Más que recordar un asesinato político, queridos hermanos, buscaremos comprender el choque entre la legalidad, la ambición y el poder, que transformó para siempre el destino de México. Mi seudónimo en las publicaciones de historia es el oso flaco, y este oso flaco nos regala en ocasiones alguna reflexión pseudofilosófica, y la de hoy es: en México muchas veces el poder no se entrega con votos ni con leyes, se arrebata con pólvora, traición y silencio. Esta noche quiero, como en la primera ocasión que nuestro presidente Agustín Castillo me hizo el favor y el honor de presentarme ante ustedes, recordar
un poco de mi semblanza de vida. ¿Por qué? Pues porque ya hay nuevos hermanos que están presentes, ya hay, y no es cuestión de soberbia ni de autocomplacencia, simplemente es presentarme ante ustedes. Mi nombre completo es Agustín de la Isla León y hoy les daré una síntesis de todas las grandes oportunidades que el gran arquitecto del universo me ha dado en la vida, ya en 72 años de vida, casi. Y nací el 26 de marzo de 1955. Soy casado desde hace 45 años. Mi esposa Guadalupe, Lupita. Y bueno, en cuestiones de trabajo y en cuestiones de preparación académica, tengo un doctorado en ciencia e ingeniería de los materiales. También soy especialista en endodoncia y cirujano dentista de formación. Actualmente soy profesor investigador de tiempo completo categoría 7 en estatus de jubilado en la Universidad Autónoma de Querétaro y me he dado la tarea desde ya hace algunos años, 2008 para ser exactos, a el estudio de la historia, a la formación de niños y jóvenes, futuros profesionistas, tanto en la academia formal universitaria como en los grupos militarizados. Me he especializado en temas de historia de México, principalmente historia militar. Esta especialización llegó en el 2010. Tenido la oportunidad de dictar conferencias dentro y fuera de México. Escribo artículos en revistas nacionales, 150 y algo artículos, más de 100 conferencias listas para ser dictadas, como las que comparto con ustedes o las que comparto los lunes con los hermanos de Ecúmene TBS de Tijuana. Y bueno, más de 100 artículos publicados en redes sociales. Fui iniciado en el arte real, como mencionaba nuestro hermano Agustín, el 13 de febrero de 1991 en la muy respetable Logia Simbólica Simón Bolívar de la muy respetable Gran Logia de Querétaro. Actualmente he sido distinguido con el grado 33, miembro activo del Supremo Consejo del grado 33 del Estado de Querétaro, actualmente con licencia por cuestiones de salud. Todo esto en el rito escocés antiguo y aceptado. Mi último trabajo académico universitario fue como coordinador del Departamento de Capacitación y Cultura Cívica en Seguridad Universitaria. Algunos de las cosas que me han hecho sentir orgulloso. Tengo muchas satisfacciones en la vida, pero algunas de las más representativas, en el caso de lo que estamos haciendo hoy, tuve el honor de ganar la presea Epigmenio González Flores, otorgada por el Ayuntamiento del municipio de Querétaro en 2019 por mi actividad como académico universitario y formador de juventudes. Soy socio activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica de América, fundada en 1833. Yo pertenezco a ella desde el 2013. Fundador y presidente de la correspondiente Querétaro, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, cronista del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América, Asociación Civil. Escribí en el 2014 un libro de historia llamado El orgullo de ser queretano, y he escrito algo así como 150 artículos de historia
Y bueno, pues tengo preparadas para ustedes, si gustan invitarme a platicar la historia a sus lugares de origen, pues alrededor de 120 títulos. Eh, Soy autor de la página electrónica Platicando la Historia en Facebook, en WhatsApp y en YouTube. Fundador de la licenciatura en odontología, es uno de mis mayores orgullos, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Fundador de la especialidad en odontología forense y comentarista de historia en radio y televisión. Además, como ya lo mencioné, colaborador de la productora Ecúmene TVS. A grandes rasgos, eso es lo que hago, eso es lo que me ha tocado vivir y que lo pongo a vuestro juicio y disposición. Vamos a hablar del contexto histórico que hoy nos ocupa. La madrugada del 21 de mayo de 1920. Vamos a ubicarnos, mayo 1920, en la Sierra de Puebla. La vía del ferrocarril que llevaba a Veracruz cruzaba por esa zona. ¿Y cómo fue que llegaron la caravana, la comitiva presidencial hasta esa, pues iba a decir ranchería, pero no, ni siquiera eso, era un conjunto de 8 cabañas de vara, de lodo, de paja, de palma, llamada Tlaxcalaltongo? Pues porque la cabeza del gobierno mexicano en ese momento, constitucionalmente hablando, iba huyendo de sus antiguos aliados revolucionarios, traicionado por quienes antes le lamieron las botas y le juraron lealtad. Había dejado de ser útil. Aquella noche terminó un gobierno y comenzó otra etapa del poder en México. Pero ¿quién era este hombre? ¿Quién era este hombre llamado Venustiano Carranza Garza? Vamos a ver muy brevemente el árbol que crió la rama. Venustiano Carranza Garza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, hijo de una familia acomodada y políticamente influyente. Su padre fue gobernador, fue senador, fue diputado, presidente municipal de Cuatro Ciénegas, pero además eran agricultores, ganaderos, y a Venustiano pues le tocó formarse entre el orden, la disciplina y la vida pública. Antes de ser revolucionario él mismo, se dedicó a la política con el apadrinamiento de su señor padre y del presidente y general Porfirio de la Cruz Díaz Mori. Llegó a ser diputado, gobernador y en el momento en que, senador también, perdón, y en el momento en que nuestra historia inicia, era gobernador constitucional del estado de Coahuila, lo que le dio la capacidad de citar a la conformación de tropas que le permitieran combatir al traidor Victoriano Huerta. Él, a diferencia de Villa o Zapata, era más político que militar. Don Venustiano nunca ostentó un grado militar,
a pesar de que la imagen que todos tenemos de él era con un traje de botonadura metálica que pudiera pasar como uniforme del ejército. Sin embargo, él nunca ostentó un grado militar. Le llamaban general, le llamaban comandante, le llamaban primer jefe y todas estas cosas. Sin embargo, oficialmente él nunca se ostentó como tal. Hay que reconocerle esa honradez, esa honestidad, porque en esa época cualquier pelado que juntaba 4 o 5 gentes para irse a la bola, ya se autonombraba general. Y así tenemos inmensidad de generales de línea o presunta línea que estuvieron presentes en la lucha revolucionaria. Dice que el refrán, que no te cuides del enemigo, que sabes que te quiere fastidiar. Cuídate de quien más confías. Y eso fue lo que le pasó al llamado apóstol de la democracia, que ni era pobrecito, ni andaba en guaraches, ni labraba el campo, ni estas cosas. Francisco Ignacio Madero González, heredero de una de las más grandes fortunas del México del inicio del siglo XX, y quien fue asesinado por José María Pino Suárez en febrero de 1900, no, perdón, con José María Pino Suárez, su vicepresidente, en febrero de 1913, a manos de quien él más confiaba, su jefe de plaza de la Ciudad de México y su secretario de Guerra y Marina, Victoriano Huerta. Carranza, ante tal crimen, desconoció al nuevo régimen y, haciendo uso de sus poderes como, como gobernador del estado de Coahuila, proclamó el Plan de Guadalupe. Así nace, amigos míos, el Ejército Constitucionalista, que es el antecesor directo de nuestro glorioso ejército mexicano. Desde entonces asumió el título de primer jefe y comenzó la lucha para restaurar el orden constitucional roto por el golpe militar de Huerta. Carranza logró reunir bajo una misma bandera, amigos míos, algo que hay que admirarle, sobre todo aquellos que somos guías de personas, sobre todo aquellos que pretenden destacar como líderes, aquellos que pretenden destacar como representantes populares. Logró reunir bajo una misma bandera a varios caudillos revolucionarios que ya habían estado peleando entre el 10 y el 13 para defender la bandera de la democracia en la persona de don Pancho Madero. Entre ellos, Álvaro Obregón en Sonora, Pancho Villa en Chihuahua, Pablo González en el noreste, Nuevo León, Tamaulipas, y otros jefes militares. Después se le unieron algunos otros más, como Emiliano Zapata, quien ya había dado muestras de que no había mucho que confiar en él, ya que le dio la espalda a Francisco Madero a los 20 días de haber tomado la posesión de la presidencia de la República. Pero aquella alianza estaba construida
sobre intereses distintos. Cada uno de ellos tenía sus intereses, pero otro consejo que está siendo muy utilizado en algún país actualmente, eh, un enemigo común. Todos querían derrotar a Huerta, aunque no todos imaginaban el mismo país después de la victoria. Desde luego, los sonorenses tenían su idea. Desde luego, Emiliano Zapata tenía la suya. Desde luego, Francisco Villa, aunque a Francisco Villa no le interesaba, le echan en cara que, ay, que él sí se sentó en la silla y que Emiliano Zapata no quiso y que todo esto. A Villa le interesaba de todo, menos ser presidente de México. Se trabó un poquito, perdón. ¿Qué creen? Llega 1914 y se destruye el gobierno huertista, derrotado completamente en la batalla de Zacatecas y de Guadalupe, tuvo que renunciar. ¿Pero qué creen? Con la renuncia de Huerta no se acabaron las cosas. Simplemente se dejó de tener un enemigo en común y ¿qué creen? Cada uno a rezar para su santo. Se acabaron las lealtades. Villa y Zapata desconocieron la autoridad de Carranza y entonces conformaron un grupo que le llamaron la Convención de Aguascalientes. Esta Convención de Aguascalientes dividió el movimiento revolucionario. Carranza, que en un principio había pensado en unirse a ellos, finalmente no lo hizo y México volvió a la guerra. Mientras unos defendían el reparto agrario, como el caso de Zapata, exigía de inmediato, Carranza insistía en construir primero un Estado fuerte y legalista. Pero por ahí andaba reptando a quien yo llamo el ganón de la revolución. Álvaro Obregón se convierte entonces en el primer servidor y sostén principal de Carranza. ¿Por qué? Pues porque gracias a sus victorias en Celaya, que por cierto fueron espectaculares, León, Santana del Conde, Aguascalientes, Ébano, San Luis Potosí, hizo pedazos a la división del norte de Pancho Villa. Obregón, entonces, adquiere un enorme prestigio político y militar. Era, no, ya sabes, la divina garza envuelta en huevo. Aquello, amigos, hermanos míos, fortaleció al constitucionalismo, pero también sembró la semilla de una futura rivalidad por el poder. Llega 1916. 1916, Carranza convoca el 19 de septiembre al Congreso Constituyente que tendría sede en la muy noble y muy leal ciudad de Querétaro, levítica ciudad de Querétaro, que da inicio
el 20 de noviembre de 1916 con la presentación de credenciales, que tú sí eres, que tú no eres. Se había publicado en el diario oficial de la Federación todos los requisitos que se tenían para poder ser considerado como diputado. Se había planeado por cada cuantos ciudadanos llegar a un representante, un diputado, y se inician los debates. Querétaro se siente entonces la sede del poder. La República, como actualmente se considera, nace de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue firmada por el presidente constitucional Venustiano Carranza Garza y por todos los diputados el día 31 de enero de 1917 y que fue promulgada el 5 de febrero del siguiente año. Hay quienes dicen que a Carranza se le volteó el chirrión por el palito o que le salió el tiro por la culata, porque él lo que buscaba era darle una maquillada a la Constitución de 1857, que fue generada en las épocas de la lucha republicana y que fue promulgada también un 5 de febrero de 1857, no por Benito Juárez, sino por Ignacio Comonfort, quien era el presidente constitucional en ese momento. Vamos poniéndonos de acuerdo. Sucede que los diputados más radicales, tenemos ejemplos brutales, si tienen la oportunidad de meterse a la página del Congreso de la Cámara de Diputados y leer los debates, las ponencias, las propuestas, esas eran propuestas y ponencias en favor del país, no de un grupo en particular, en favor de toda la ciudadanía, sin importar el color de su pensamiento político. Carranza, haciendo un acto de disciplina, acepta el nuevo texto constitucional y tuvo otro detalle de decencia absoluta. No se al triunfo en 1914-15 y luego al término y proclamación o promulgación de la Constitución, no se aceleró y se autonombró presidente de México. Se esperó a que entrara en vigor en mayo de 1917 para lanzar la convocatoria para las elecciones de presidente de la República. Y entonces es que toma posesión con ese cargo, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Carranza, eh, eh, creo que todos los grandes líderes de la humanidad, todos los grandes guías de la humanidad, o para ser congruente con la moda mexica, todos los tlatoanis de la humanidad, cometen errores tácticos porque sienten, creo yo, que llega un momento en que sienten que son infalibles.
Hasta hablan en la primera persona del plural, como algunos que por ahí escucho luego, que dicen nosotros, como si estuvieran hablando por inspiración del Espíritu Santo, muy común en las actualidades políticas. Él soñaba con un México progresista, con un México laico, con un México que incluyera a todos los aquí nacidos y a todos los que aquí habitaban, que por cierto les tengo la noticia, no novedad, pero sí para muchos que piensan que todo se inventó en el 57 o en el 17, pues les tengo la noticia de que lean por favor un poco el, el plan de Iguala, que sentó las bases para nuestra gran nación. Yo no les quiero decir para que no digan después de que yo tengo tantos años estudiando esto y lo otro y que tú viniste y dijiste. No, lean el plan de Iguala y lean quién lo redactó. Bueno, eso será tema de otra de nuestras pláticas, mi hermano Agustín, si tú lo permites y a todos ustedes les cae el gusto y la curiosidad para escucharme. Esta visión de la civilidad o no quiero decir de civilización, o pasar de los mandos militares, de los tlatoanis, al poder civil, les cayó como bomba a todos los líderes militares, los caudillos, la época de los caudillos. Y bueno, su visión chocó directamente considerado con aquellos que consideraban que al haber ganado algunas batallas en la revolución, les daba el derecho natural a gobernar al país. Y lo lograron, ¿qué creen? Lo lograron, pero les platicaré que el que a hierro mata, a hierro muere. Si no, pregúntenle al Alvarito. Bien. La tensión entre el poder civil y el poder militar comenzó a crecer peligrosamente. El grupo Sonora fue desmovilizado y bueno, Álvaro Obregón renuncia a la Secretaría de Guerra y Marina y al acercarse la sucesión, bueno, presidencial de 1920, pues es el bueno, Alvarito es el bueno. Alvarito se nos va a México, decían los sonorenses. Vato, el Álvaro se nos va para México. Era popular, era victorioso. Contaba con el apoyo de muchos jefes del ejército. Además, pues era agradable, dicharachero, le encantaba hacer bromas. Todo el mundo lo conocía por el güero, allá en Sonora, el güero, hombre trabajador. Pero Carranza a estas alturas ya desconfiaba profundamente de él. Temía que México regresara al caudillismo armado y entonces el error táctico decidió impulsar como sucesor a un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas. Hay quienes dicen que eso no es cierto, que lo que quería era tener
un hombre fácil de manejar, que obedeciera sus órdenes, un pues muchacho de los recados y de los mandados, sin insultar a nadie. ¿Quién era Ignacio Bonillas? Pues era un ingeniero, era diplomático, había servido como embajador en Washington y representaba el proyecto civilista de Carranza. Era un hombre preparado, ¿eh? Nada de 10%. Era un hombre muy preparado, con experiencia política y con experiencia diplomática, pero carecía del carisma popular, por un lado, y por el otro, del respaldo militar. Para muchos revolucionarios, aquello fue visto como una imposición presidencial, de manera que la ruptura entre Carranza y los norteños se volvió irreversible. ¿Quién era este grupo? ¿O quiénes conformaban este grupo? En Sonora comenzaron las conspiraciones. Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Benjamín Gil y otros jefes revolucionarios, sobre todo norteños, tanto del noroeste como del noreste, desconocieron la autoridad del gobierno federal. Esto se llama rebelión. Obregón, aunque inicialmente actuó con cautela, terminó respaldando al movimiento. Los antiguos aliados constitucionalistas ahora se preparaban para derribar al mismo hombre que los había llevado al poder. Y es entonces que el 23 de abril de 1920 se proclama el Plan de Agua Prieta. Este documento principalmente desconocía al presidente Carranza y declaraba ilegítimos sus actos de gobierno. Franca rebelión, franco golpe de Estado. Los sonorenses afirmaban defender, obviamente, nosotros somos los buenos, los ideales revolucionarios, y acusaban al presidente de traicionar a la causa. En los hechos, comenzaba, hermanos y amigos míos, un nuevo levantamiento armado contra el poder constitucional. Ay, no, una vez más, ya no, por favor. Hey, Carranza, ¿y a poco crees que vas a poder con nosotros? La rebelión avanzó rápidamente. Muchos mandos militares abandonaron al gobierno federal y se unieron al movimiento rebelde. Carranza comprendió que la capital era indefendible. Y como Benito Juárez, décadas antes, decidió trasladar el gobierno al puerto de Veracruz, donde esperaba poder reorganizar sus fuerzas y mantener viva, ojo, la legalidad constitucional. Era el presidente constitucionalmente electo y en funciones. No había renunciado. El haber dejado la ciudad capital no le quitaba el cargo y la responsabilidad como presidente constitucional. Sin embargo, bueno, pues ojos que te vieron ir. Y la noche del 7 de mayo de 1920 ordena a su jefe de gabinete el preparar el tren verde, el tren presidencial, cargarlo con todos los documentos del gobierno federal, cargarlo con todos los responsabilidades que tenían,
Y en la noche del 7 de mayo, desde la estación de Buenavista, que ahora será la sede del nuevo ferrocarril Querétaro-Irapuato, no sé, ya no sé los planes que tengan. Y en él viajaba todo el gobierno federal, desde el señor presidente, pero también los ministros, en ese tiempo no se llamaban secretarios, funcionarios, tropas leales y parte del Tesoro Nacional. No, en ese tiempo todo era en contante y sonante, o sea, en moneda. Acompañaba al presidente hombres leales como el general Francisco L. Urquizo, el general Juan Barragán y el escuadrón de caballería Ignacio Allende del Colegio Militar. Comenzaba la última marcha del carrancismo, la marcha sin retorno. El avance del convoy presidencial fue difícil desde el inicio, ya que las tropas rebeldes que se habían unido a los norteños, a los sonorenses, pues saboteaban las vías, quitaban los durmientes, ahora ya no necesitan que las saboteen, se caen solas, e intentaban aislar al presidente. Cada estación, amigos míos, representaba una amenaza. Cada que llegaban a una estación, preguntaban si todavía estarían al mando. El tren, que en su momento, cuando aquellos viajes a Querétaro, a las aguas termales, representaba todo el poder y toda la autoridad del señor presidente, dejó de simbolizar todo eso y se convirtió en un símbolo de huida, de desgaste y de soledad política. Al cruzar por Tlaxcala, el convoy fue atacado por fuerzas obregonistas. Allí, Carranza decide dejar el convoy y nombra al jefe de su escolta para que se detenga a retener el avance de las tropas obregonistas. Los jóvenes cadetes de caballería del Heroico Colegio Militar, ahora llamado Heroico Colegio Militar, se aprestaron con sus nobles bestias a participar en la batalla para detener a los traidores. Y aun cuando el señor director del Colegio Militar les ordenó que no participaran, que se fueran junto con la comitiva, escoltando, ellos decidieron cargar contra los rebeldes para proteger el tren presidencial. Y así, con su sable de combate en la mano derecha, ejecutan la que fue la última carga de caballería al sable en nuestro México. Fue un acto, amigos míos, de lealtad y disciplina militar que quedó grabado en la historia y en las mentes y los corazones de los hijos del colegio militar. ¿Y qué creen? Pues les ganaron a los obregonistas, lograron romper el cerco, pero la situación en este momento ya era desesperada. Carranza abandonó finalmente el tren en la subida a la sierra. El tren era demasiado pesado
no podía seguir avanzando y sale con una columna pequeña de leales para recorrer a pie los caminos de la montaña. Avanzó lentamente entre lluvias, hambre, agotamiento, deserciones de tanto de civiles como de militares. En este momento, amigos, muchos soldados perdían la esperanza, mientras el presidente insistía en continuar hacia Veracruz. En este momento quiero yo hacerles un comentario. Hace muchos años, tal vez 20 años o un poco más, conocí a un profesor, él se decía prospector de tesoros, José Luis Ruiz. Tenía una capacidad para platicar la historia maravillosa. Yo le aprendí mucho a él. Y él decía que en esa ruta por donde iba el tren y que después ya no pudo pasar ese tren, los soldados recibieron las órdenes de bajar caballos y mulas y cargarlos con el Tesoro Nacional, que sin embargo, gran cantidad de ese metálico se cayó a los lados de las vías, se fue regando a los lados de las vías, que llegaban a las rancherías, ofrecían monedas de oro para que les dieran una tortilla y la gente pues ni siquiera eso tenía, o en otros momentos ni siquiera querían colaborar con ellos. Entonces no les quedaba más que la deserción. Sin embargo, el presidente y sus más cercanos insistían en continuar hacia Veracruz. Y llega la serpiente. Durante aquella marcha por la Sierra Norte de Puebla, apareció un personaje clave, el entonces coronel Rodolfo Herrero. Él se presentó como un aliado y ofreció ayuda al presidente Carranza, que ya estaba agotado, desmoralizado, enfermo, a pesar de que no era grande. Fíjense que esto es algo que quiero comentarles. La imagen que tenemos de él es de una persona, pues, de edad muy avanzada, y sin embargo, en el momento de su muerte tenía 60 años. Yo tengo 71 y bueno, pues todavía tengo la capacidad de razonamiento, pensamiento, movilidad prácticamente completa y muchas ganas de platicar la historia con ustedes, sobre todo. Total que lo agarra en sus 5 minutos y acepta la protección. Algunos generales, como el caso de Urquizo, sospecharon de Herrero. Pero ¿qué creen? Ya era demasiado tarde para retroceder. El 20 de mayo, la columna llegó a Tlaxcalaltongo. Ya habíamos mencionado que era una pequeña ranchería, un caserío, ni siquiera ranchería, rodeada de montañas, de neblina, de humedad, de insectos, de serpientes, de alimañas, tanto de 2 como de 4 patas. Y ahí, en una humilde choza, se buscó alojamiento, se improvisó alojamiento para el presidente. Un petate o ni siquiera eso. Carranza durmió en una humilde choza de madera y lámina, la que sería la última noche de su vida. Horas antes del ataque, varios oficiales le expresaron a Carranza su desconfianza hacia Rodolfo Herrero. Sin embargo,
Carranza, ya derrotado, ya se sentía derrotado, respondió con resignación. Según testimonios posteriores de los testigos, pronunció palabras semejantes a las del general Miguel Miramón antes de morir en Querétaro. Dios esté con nosotros en estas 24 horas. El ambiente, amigos míos, era sombrío y cargado de presentimientos. Llega la noche, comienza la madrugada y se suelta la jicotera. Gritos, insultos dirigidos al señor presidente. Lo más decente que puedo decir era viva Obregón, muera Carranza, pero insultos de lo más bajo, pues la tropa que traía Herrero se dedicó, traía la orden de acabar con todos. El caos se apoderó del campamento, mientras los pocos leales intentaban responder al fuego enemigo. Carranza intentó levantarse para tomar sus anteojos y comprender lo que estaba ocurriendo. En ese momento, y a través de las varas que formaban la pared o las paredes de la choza, recibió impactos de bala, en particular 6. Sus acompañantes trataron de auxiliarlo, el primero fue en la pierna, pero el fuego era intenso y confuso. Algunos sobrevivientes afirmaron que los disparos parecían provenir incluso desde el interior mismo de la choza, que quiere decir que los que presuntamente estaban ayudando lo acabaron de arreglar. Y entonces, amigos míos, hermanos míos, minutos después, Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, el primer jefe de la revolución, el padre de la Constitución de 1917, que había encabezado el gran movimiento de reconstrucción de la democracia en nuestro país, quedó tirado, muerto en el piso de aquel jacal, entre un lodo sanguinolento, por las heridas, saliendo de las heridas por donde se le escapó la vida. Su muerte marcó simbólicamente el triunfo político y militar del Grupo Sonora sobre el proyecto civilista carrancista. El rey ha muerto o el presidente ha muerto, viva Obregón. La versión oficial intentó inicialmente presentar la muerte como un suicidio. Sin embargo, los testimonios de sobrevivientes y la autopsia practicada al cadáver mostraban múltiples heridas de bala, les decía yo, 6. Desde entonces surgió una de las grandes polémicas de la Revolución Mexicana. ¿Se suicidó Carranza o fue asesinado? La versión oficial era que se había suicidado de 3 disparos. Pero ustedes ya lo saben, cuando el jefe habla, ¿qué horas son? Las que usted quiera, señor general Obregón. Me quedo verso y sin esfuerzo. El certificado médico elaborado en Villa Juárez describió diversas heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Entre ellas se encuentran lesiones en el tórax, en el abdomen, mano y pierna. Para muchos historiadores, dichas heridas hacen muy difícil de creer en la tesis del suicidio voluntario en medio del ataque.
Otra controversia histórica que a mí me encanta el chisme, me encanta la duda. En algún momento en mis inicios en el arte real, uno de mis instructores me decía o nos decía a los aspirantes a la orden real. Me detengo y dudo porque, para no dar datos de otras cosas. Nos decía, duda de la misma duda, duda de todo, hasta de la misma duda. Y eso es lo que hago. Y eso es lo que ha mantenido mi imagen de crítico de la imposición y de la autoridad ilegítima. Hay un telegrama que ha generado una gran controversia histórica y que no me atrevo a decir que sea real porque no hay un estudio historiográfico con suficiente fuerza de evidencia. Algunos autores sostienen, amigos míos, que existieron órdenes previas para eliminar a Carranza. Sin embargo, varios documentos atribuidos a personajes revolucionarios carecen hasta hoy, decíamos, de confirmación archivística definitiva y continúan siendo objeto de debate historiográfico. Uno de ellos es un telegrama que se encuentra en el centro Condumex de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del cual conservo una copia, la pongo a la disposición, mi querido hermano, mi gran hermano Agustín, para que la puedan ustedes ver. Y consiste en una polémica muy especial. Este es atribuido al entonces director de la caballería o de caballería del ejército mexicano, coronel Lázaro Cárdenas del Río, y que fue dirigido a Rodolfo Herrero. Algunos investigadores lo consideran como auténtico, otros creen que podían tratarse pues, de un documento apócrifo que alguien lo inventó después, que el chiste es que no fue comprobado. No ha sido completamente comprobado, sin duda, sin lugar a duda. Hasta hoy, el tema sigue siendo extremadamente delicado dentro de la historiografía mexicana. Y otra duda que tengo, al día siguiente, surge un documento desde la población de Necaxa y está documentado. Y es un telegrama enviado desde esa ciudad, desde ese pueblo, por varios generales leales al presidente muerto. En él denunciaban que Carranza había sido hecho prisionero y asesinado cobardemente al grito de ¡Viva Obregón! Aquella protesta reflejaba la indignación de los supervivientes constitucionalistas. Y yo les preguntaría, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Y su responsabilidad como militares, además militares de la más alta graduación? ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedó? ¿Qué hicieron para defender al señor presidente? Y como en todo, ¿verdad? El rey ha muerto, vive el rey, y tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta fue nombrado presidente interino de la República y poco después Álvaro Obregón alcanzaría la presidencia constitucional. El poder político quedó nuevamente y definitivamente
en manos del Grupo Sonora, que dominaría la vida nacional de 1920 a 1928. ¿Qué fue del cadáver del presidente Carranza? Pues fue trasladado lentamente desde la Sierra Poblana hasta la Ciudad de México. No había prisa, ya estaba muerto, ya no era peligroso. El antiguo primer jefe regresó ya sin poder, sin ejército, sin gloria militar, y fue enterrado en el Panteón de Dolores, según sus deseos, en una tumba sencilla, como la gente pobre. Rodolfo Herrero, obviamente, había que buscar un chivo expiatorio, fue detenido, sometido a investigación y sometido a corte marcial, y aunque quedó marcado históricamente como el autor material de la tragedia, las responsabilidades intelectuales continúan siendo discutidas. El caso no está cerrado, amigos míos, hermanos míos. Para algunos fue simple ambición personal, para otros una operación política cuidadosamente planeada y tolerada desde niveles superiores. Coincido con esta última hipótesis. Y bueno, sucedió con estos jefes revolucionarios lo que a los hijos de la hidra que eran devorados por su madre. La caída de Carranza representó también el fracaso del primer intento serio por someter a los caudillos militares al poder civil después de la revolución. Paradójicamente, el hombre que había luchado contra el golpe de Huerta terminó siendo víctima de otro movimiento armado surgido de entre las filas de sus antiguos aliados. ¿Ideales? Muchos historiadores consideran estos hechos como el último gran golpe de Estado militar del México revolucionario. Aunque se invocaban ideales constitucionales, la realidad mostró nuevamente el peso de las armas en la sucesión presidencial. La legalidad quedó subordinada a las decisiones de los jefes militares triunfantes. Venustiano Carranza sigue siendo una figura compleja. No fue un revolucionario popular como Villa, ni un símbolo agrarista como Zapata. Fue un político, legalista, severo y obstinado, convencido de que México necesitaba instituciones más fuertes que los caudillos. Precisamente por ello, terminó enfrentándose a sus propios generales. Tlaxcalaltongo no representa solamente la muerte de un presidente, amigos. Representa el choque eterno entre ley y fuerza, entre civilismo y militarismo, entre instituciones y caudillos. Más de un siglo después, aquella madrugada sigue obligándonos a preguntar si México aprendió realmente las lecciones de su propia revolución. Y es con esto, amigos míos, que damos por terminada esta comparecencia ante ustedes para platicar la historia. Seguiremos pronto con el oso flaco platicando la historia. Muchas gracias, queridísimo hermano, gran tocayo. Gracias por regalarnos esta bella conferencia. Definitivamente siempre nos dejas un excelente sabor de neurona. Sí, nos dejas con la neurona dando vuelta. Y la verdad, pues un Muchas gracias. excelente salario hemos recibido esta noche
propio y digno para irles sacando más carnita. Con todo gusto vamos a compartir posteriormente el enlace de nuestra grabación de esta noche para quien guste ir siguiendo paso a paso el gran trabajo que nuestro queridísimo amigo y gran hermano Agustín de la Isla León, pues siempre tiene la oportunidad de compartir con todos nosotros. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Carlos, adelante. Bueno, pues buenas noches. Un agradecimiento muy fuerte y desde luego después de haber escuchado el currículum de tus antecedentes, Agustín de la Isla, pues me queda muy claro cómo puede ser que puedas desmenuzar con tanta claridad un movimiento tan confuso como fue la revolución, en la cual no fue ni siquiera el movimiento único, sino fueron varias revoluciones, cada quien traía su revolución. Y el poder desmenuzarlo y poderlo entender con esa claridad, pues claro, viendo tu currículum, pues entiende uno perfectamente en cómo puedes desmenuzar esa parte. Sin duda alguna, mucha confusión. La revolución, la verdadera revolución, llevó unos meses para tumbar nada más a Porfirio Díaz, pero casi 10 años para un acomodo político de a ver quién ocupa el poder. Eh, Venustiano Carranza efectivamente era más estadista que lo que pudo haber sido después o de las ideas militarizadas, y ni siquiera militarizadas porque todavía separo yo lo militar con algunos caudillos que entendían la violencia más que lo militar. Gracias por esa claridad, mi agradecimiento y gracias por permitirme compartir con ustedes esta exposición. Al contrario, gracias a ti, mi gran hermano Carlos. Agradezco tu opinión de mi persona y bueno, pues la idea es generar curiosidad, aunque también por ahí nos dijeron en un principio que la curiosidad no es la curiosidad la que te trae a este lugar. Bueno, pues sí, a final de cuentas sí, nada más que no nos atrevíamos a decirlo. Gracias, mi hermano. Perfecto, querido hermano. Gracias, Carlos. La curiosidad mató al gato, pero qué dicha de que cuando el gato murió, murió sabiendo. Una duda menos de qué preocuparse el gato antes de irse. Adelante, adelante, mi estimado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si me permiten, queridos hermanos. Por favor, adelante, querido hermano. Bueno, queridos hermanos, soy, apenas acabo de recibir mi salario, mi aumento de salario. Tengo poquito, me estoy estrenando y en la, respetable logia simbólica José María Morelos y Pavón número 42 en el oriente de Catepec, Estado de México. Y bueno, pues también aquí estoy recibiendo más salario con esta conversación tan agradable, tan amena. Y quisiera hacer la pregunta abierta. ¿Qué pasó con con los otros caudillos? ¿Dejaron libre a Carranza? ¿Por qué? Según yo, a mí me gusta la historia. Estuve leyendo que previo a que mataran a Carranza, tenían como previsto de que pudiera ser que Pancho Villa, que era compadre de Carranza, bueno, en la amistad, pudiera venir, pudiera resurgir y venir y acabar con los sonorenses. Entonces, previo a lo de Carranza, primero asesinaron a Villa para que
tuvieran el camino libre. Bueno, pues mi querido hermano hoy nos podría decir qué tan cierto puede ser esto, o las fuentes que yo utilicé, pues me dejan en la duda. Es cuanto, queridos hermanos. Gracias por tu opinión de mi persona, mi gran hermano. Y qué bueno que tienes esas dudas. Mira, a Obregón, y lo pueden ustedes o lo irán ustedes viendo en otras de las conferencias donde hablo de él, siempre le he llamado el ganón de la revolución. Fíjense bien. Él convence a Carranza de asesinar a Zapata. Después, él asesina a Carranza. Después, él se liderea a Fito de la Huerta para asesinar a Villa. Ya, se los echó a todos. Pero otra de las pláticas que tengo se llama El que a hierro mata, a hierro muere. Y no contaba con la astucia, por eso también esa transparencia perdón, esa diapositiva de aquí, de en quien más confías, ten cuidado de en quien más confías. Y a Obregón le tocó su momento en julio de 1928, por órdenes de adivinen quién, pues el turco Plutarco Elías Calles, en quien más confiaba Obregón. Total, que esto de la grilla, pues no tiene principio ni fin el desastre. ¿Por qué? Porque el egoísmo, esos antivalores que aprendemos por allí en el punto geométrico, en la soberbia, la, pues el odio, la traición, que no tienen más que ver con la... Hay quienes hasta se justifican diciendo que eso es condición humana, pero yo pues difiero un poco de eso, pero eso es tema de otra plática. Por lo pronto, espero que haber contestado a tu pregunta. El ganón de la revolución, pues fue Álvaro Obregón. Él o participó directamente o ordenó la muerte de todos los demás líderes revolucionarios. Pues muchas gracias, querido hermano, por esta luz. A tus órdenes, mi hermano. Es un placer y un honor compartir con ustedes todo esto que se me ha dado la oportunidad de conocer. Gracias, querido hermano Soriano, y enhorabuena, enhorabuena por ese camino que no sueltas. Adelante, échale muchas ganas y muchas felicitaciones. Pues bueno, no me queda más que agradecerte, querido tocayo, gran amigo, ilustre y poderoso hermano, noble Schreiner, y se desea un tocayo tuyo y mío de Zacatecas, el gran Agustín Aguilera, un pelao altote, pasado gran maestro de la gran logia de Zacatecas. Nos encontrábamos en Shriner, nos encontrábamos por aquí en el Real Arco, nos encontrábamos en Crípticos, nos encontrábamos en el Supremo Consejo, hasta que un día me dijo, pues ya qué más te digo de tantos apodos, vamos a decirnos super tocayos, para ya no entrar en dilema de tanto punto, porque ya nos perdíamos. Entonces, pues bueno, super tocayo, no me queda más que agradecerte y pues invitarte a que estés por aquí con nosotros cuando tengas el tiempo y la oportunidad. Esta es tu casa. Nosotros vamos a estar muy contentos de poder escuchar y enriquecernos Te lo con tus agradezco, comentarios. hermano. El próximo Muchísimas mes, gracias. con regresar.
Muchas gracias, querido hermano. Muy buenas noches a todos. Les compartimos por ahí un poco más tarde el enlace de la grabación para quien guste compartirlo. Por favor, ayúdenos a compartir, ayúdenos a llegar a más personas. Tenemos una dicha. Nuestro querido hermano Agustín siempre tiene el tino de poder girar todas sus ponencias para el público en general. ¿Sí? Tocamos temas masónicos, tocamos temas históricos y siempre con la apertura y el gran trabajo para que todo sea para compartir con todo el público, con nuestras familias, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros de trabajo. La idea es llegar y hacer todo lo posible por aprender para no repetir los errores del pasado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches a todos. Muchas gracias.